Vamos a continuar con la serie que comenzamos hace, no sé, algunas 2, 3 semanas comenzamos esta serie titulada Cazando las zorras pequeñas. Amén. Es un tema muy interesante porque nos hemos o estamos dedicándonos a, de alguna manera, a señalar, ir tras aquellas pequeñas actitudes que a veces nosotros vemos como inofensivas. De repente algunas cosas que uno piensa, bueno, esto no es tan malo como se piensa o como se cree. La semana pasada, antepasada, hablábamos sobre la mentira blanca, ¿verdad? Esa mentira piadosa que hemos cristianizado, ¿no? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿cómo puede afectarnos? De hecho, mencionábamos que la mentira hoy en día se utiliza como algo funcional, pero delante del Señor la mentira no tiene tamaños, no tiene colores. La mentira es mentira y la mentira siempre trae daño. Ocurre alguna afectación cada vez que nosotros mentimos. Pero también la semana pasada hablábamos de una segunda actitud y es la actitud del orgullo. Y decíamos que el orgullo no siempre se ve como lo pintan, ¿verdad? No siempre el orgullo aparece o llega o es fácil de identificar porque a veces se disfraza de humildad. De hecho, el tema de la semana pasada fue humilde por fuera, orgulloso por dentro. ¿Por qué? Porque usted puede ver una persona con actos humildes, pero su corazón quizás, aleluya, anida en su corazón algún tipo de amargura, algún tipo de orgullo, algún tipo de ego. Y el orgullo no siempre es como lo pintan, se disfraza a veces precisamente de algún tipo de humildad. Es fácil decir de pronto, mira, esa persona es arrogante, esa persona es orgullosa. ¿Por qué? Por cómo camina, por cómo habla, ¿verdad? Por sus formas. Pero la verdad es que hay un orgullo todavía más peligroso. Es aquel que pasa por desapercibido, es aquel que se disfraza. De hecho, la semana pasada mencionábamos 6 caras distintas del orgullo. Y fue sorprendente darnos cuenta que el orgullo tiene muchas caras. Solamente hablamos de 6, pero la verdad es que pudiéramos haber mencionado muchas otras. Y entonces actitudes como estas, que a veces minimizamos, que a veces vemos como inofensivas, son esas pequeñas zorras. Amén. Que si usted va a Cantares en el capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Zorras pequeñas, es decir, animalitos que parecen inofensivos, pero que trabajan en lo sutil, trabajan en lo oscuro, trabajan, aleluya, en lo que parece no ser tan escandaloso, y están trabajando ahí tratando de qué, de echar a perder toda la viña, de echar a perder todo el cultivo, de dañar completamente todo el campo. Y esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Si permitimos que esas pequeñas actitudes se sigan desarrollando en nuestras vidas, esas actitudes que parecen inofensivas, si, aleluya, si seguimos solapando esos momentos, ¿verdad? Que nosotros pensamos que podemos controlar, pero terminan controlándonos a nosotros. Si lo estamos permitiendo, de a poco estarán, aleluya, arruinando esa viña de propósito, esa viña de gracia, esa viña de carácter que el Señor quiere cultivar en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces nos hemos propuesto ir tras esas actitudes que parecen pequeñas, inofensivas, incluso a veces son aceptables, pero que están arruinando nuestros viñedos. A esas actitudes hay que cazar. Amén. A esas actitudes hay que cazar. Hoy vamos a hablar de una tercera zorra. Esta es muy peligrosa y nos referimos a la indiferencia o a la apatía espiritual. La indiferencia o la apatía espiritual, también presentada en la Biblia como tibieza espiritual, aleluya, no tiene nada de inofensivo. Vamos a considerar el ejemplo de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 15 en adelante. Lea conmigo, por favor, ahí en sus notas. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras uno o otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Otras versiones dicen: te vomitaré de mi boca.
boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. El verso 19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. En ninguna parte pudiéramos encontrar, en una parte de la Biblia pudiéramos encontrar un ejemplo tan claro de cómo Dios le habla a la iglesia acerca de la indiferencia. Y vaya que en la Biblia podemos recurrir, por ejemplo, al pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías. Pudiéramos hablar de los fariseos que constantemente acechaban el ministerio de Jesús. O pudiéramos también mencionar aquel pueblo, aquellas gentes que cuando Noé les habló acerca del diluvio simplemente cerraron su corazón y no quisieron escuchar. Pero quizás el ejemplo más claro, aleluya, y más directo de la indiferencia es tratado precisamente en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 en adelante, cuando Dios, aleluya, le dice a la iglesia de la Odisea, es necesario que te arrepientas de tu indiferencia. ¿Qué es la indiferencia espiritual? ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de la apatía, acerca de la indiferencia espiritual o acerca de la tibieza espiritual? Bueno, a la luz de la palabra pudiéramos definir este término de indiferencia espiritual como la falta de interés, de pasión, sensibilidad y reacción a la presencia de Dios, a su palabra y a las necesidades espirituales de otros. Cuando hablamos de un corazón indiferente, estamos señalando a un corazón que ya no tiene urgencia, tampoco pasión ni convicción por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está en un estado de apatía interior donde el alma dice, estoy bien como estoy, no necesito más de Dios. Por eso cuando Jesús se acerca a la iglesia de la Odisea le dice, mejor hubiera preferido que seas o frío o que seas caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas alguna posición tomada, pero que no estés en un término medio, porque estando en el término medio hay una apatía, hay una tibieza, hay una clara indiferencia. Y esto, amados hermanos, es peligroso. Y es que la peligrosidad de la indiferencia recae en el hecho de que es sutil, es callada y muchas veces es aceptada con normalidad. De pronto decir, estoy en un punto neutro, estoy en medio, aleluya, ni estoy del lado de uno ni del lado del otro, así que me quedo en un punto medio. Dios dice, eso es peligroso, tan peligroso, dice el Señor, que estoy a punto de vomitarte de mi boca. Mire lo peligroso que es. Dios describe a la iglesia de la Odisea como una iglesia tibia, una iglesia que estaba autoengañada porque decían, estoy bien, estoy completo, no necesito absolutamente nada, pero estaba ciega, estaba pobre, estaba desnuda, pero sobre todo estaba lejos de Jesús. Una iglesia que estaba lejos de Jesús. Así que este mensaje es para todos nosotros, no es para unos cuantos, no es para los que no vinieron, no es para los que no están aquí, es para todos nosotros, iglesia. Dios nos está hablando a todos nosotros. Esta iglesia de la Odisea aparentemente lo tenía todo, pero espiritualmente no tenía absolutamente nada. Porque si usted va a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús no está de este lado de la puerta, Jesús está de aquel lado de la puerta y está tocando la puerta. Amén. Es decir, Jesús estaba afuera. Jesús no estaba adentro con la iglesia, Jesús estaba afuera. Adentro había actividades, adentro había una agenda, adentro los hermanos se reunían los domingos, adentro los hermanos estaban con actividades entre semana, adentro había una agenda llena de muchas actividades en la iglesia. Pero de aquel lado de la puerta, Cristo, aleluya, continuaba tocando la puerta como diciendo, ¿hasta cuándo me van a abrir la puerta para que yo
yo pueda entrar, porque eso lo dice el versículo 20 de Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le parece? ¿Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? Que el Señor nos ayude a mantener el fuego y la pasión y la devoción por el Señor. Que nuestro amor por Dios se mantenga, aleluya, ardiendo. Porque de esta manera, aleluya, la indiferencia no tendrá parte en nuestras vidas y en nuestros corazones. La iglesia de la Odisea es descrita por Cristo como una comunidad que aparentemente tenía todo, pero espiritualmente no tenía absolutamente nada. Su pecado, el pecado de la iglesia de la Odisea, aleluya, no era un pecado abierto. No había persecución, aleluya, que resistir. No había una falsa doctrina, aleluya, de la cual defenderse. El pecado era su indiferencia. El pecado de la iglesia de la Odisea es que estaban apáticos a la voz de Dios, eran apáticos a la voz del Señor. Y muchos cristianos hoy en día enfrentan ese mismo peligro, aunque quizás les cueste reconocerlo. Amén. Muchos están en esa posición como en la que estaba la iglesia de la Odisea. Su corazón está dormido, aunque tienen los ojos abiertos. Porque ese es el tema de esta mañana: dormido con los ojos abiertos. Amén. Parece que estoy aquí. Amén. Pero mi corazón, mi alma, mi espíritu está adormecido por la indiferencia. Hay creyentes hoy como los de la Odisea que han sido testigos de milagros. ¿Alguien ha sido testigo de milagros? Dios ha hecho cosas maravillosas, aleluya. Hay creyentes que aunque han sido testigos de milagros, aleluya, ya no se conmueven ante el mover del Señor, que conocen la palabra pero ya no la disfrutan, que tienen tiempo, aleluya, para todo pero no tienen tiempo para Dios, que antes lloraban en su presencia pero ahora, aleluya, están por ahí esperando a ver a qué horas se termina el servicio, porque quizás ya es tiempo de que podamos salir y volver a casa. Eso, amado hermano, se llama indiferencia. Y ser indiferente no tiene que ver con ignorancia. Ser indiferente es saber lo que yo tengo que hacer, pero elijo no hacerlo. Amén. Es saber lo que tengo que hacer y elijo no hacerlo. Y eso, a la luz de Santiago capítulo 4 versículo 17, se llama pecado. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia dice, es pecado. Pero ¿cómo se ve un corazón indiferente? Permítame mencionar 5 cosas. Aleluya. 5 cosas que reflejan o que evidencian un corazón indiferente. En primer lugar, toma las cosas de Dios a la ligera. Un corazón indiferente, aleluya, ya no trata las cosas de Dios como algo sagrado. Hoy toma las cosas santas como si fueran cosas comunes. Amén. Puede tomar un micrófono y cantar como cualquier otro. Amén. Pero ya no lo hace, aleluya, con pasión, con devoción y con entrega. ¿Por qué? Porque es algo que se ha vuelto común, algo que se ha vuelto una rutina. Mateo capítulo 15 versículo 8 dice el Señor: este pueblo me honra con labios, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Este tipo de corazón indiferente toma las cosas de Dios a la ligera. Segundo, vive despreocupado por su crecimiento espiritual. No le interesa crecer, no le interesa avanzar ni madurar, aleluya, en su vida espiritual. No le interesa el crecimiento espiritual. Mire, alguien dijo: si cuidáramos la Biblia como cuidamos el teléfono celular, otra cosa sería. Otro tipo de cristianos seríamos. Amén. ¿Y a poco no es cierto? ¿Sí? Oiga, salimos de la casa y se nos olvidó el celular y andamos como que nos falta todo.
Es cierto, el celular es importante, aleluya, usted quiere estar conectado, usted quiere estar listo para cualquier cosa. Quizás usted lleva en su celular, tiene muchas otras cosas, aleluya, que son importantes para desempeñar su día. Pero escuche esto, necesitamos, aleluya, entender que nuestro crecimiento espiritual no depende de una llamada telefónica. Nuestro crecimiento espiritual no depende, aleluya, de estar conectado a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aleluya, con nuestros contactos del teléfono. Nuestro crecimiento espiritual depende 24 horas del día, 7 días de la semana, de estar conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tercero, un corazón indiferente ha dejado de tener pasión por las cosas espirituales. Ya no le apasionan las cosas espirituales, ya no le apasiona el orar, ya no le apasiona leer la Biblia, ya no le apasiona estar en la casa del Señor, ya no le apasiona, aleluya, participar a través del servicio y colaborar, aleluya, con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón se ha apagado. Cuando la indiferencia llega, algo en nosotros se apaga. Y la Biblia nos dice en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El problema de la iglesia en la Odisea no era que no estaban haciendo actividades. De hecho, Jesús les dice: conozco lo que hacen. Conozco lo que hacen, pero también conozco el por qué lo hacen. También conozco su corazón. Y es que, amado hermano, aleluya, yo puedo ocultar lo que está dentro de mí ante sus ojos, pero no puedo ocultar lo que está dentro de mí delante de los ojos del Señor. Porque mientras que el hombre ve, aleluya, el exterior, Dios mira nuestro corazón. Y Dios sabe qué está detrás de todo lo que nosotros hacemos en nuestro día. Por eso el Señor nos invita a amarlo, a servir a Dios con entusiasmo. Me gusta la palabra entusiasmo, porque en el término griego la palabra entusiasmo quiere decir Dios dentro. Y cuando tú tienes entusiasmo en tu servicio, cuando tú tienes entusiasmo al orar, cuando tú tienes entusiasmo, aleluya, cuando lees la palabra del Señor, aleluya, lo que estás expresando es que Dios está muy dentro de tu corazón. Y donde está Él no falta absolutamente nada. Amarás al Señor con todo tu corazón. Siguiente, un corazón indiferente demuestra una clara falta de compromiso con la obra de Dios. Una persona que está apática, que está tibia espiritualmente, ya no contribuye. Su compromiso ha menguado, su compromiso ha disminuido. Aleluya, ¿por qué? Porque ha perdido el entusiasmo, porque ha perdido, aleluya, la pasión y la devoción por el Señor. De ahí que Proverbios 4:23 nos dice, aleluya, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando permitimos que la indiferencia entra al corazón, lentamente va a afectar el rumbo que nosotros le estamos dando a nuestras vidas. Va a afectarnos directamente, va a afectar nuestro compromiso. El fuego de nuestro compromiso con Dios se apaga cuando la indiferencia y la apatía llegan a nuestro corazón. Y una quinta señal de un corazón indiferente es que es pasivo en compartir el evangelio. Una persona indiferente ya no comparte, ya no expresa, ya no muestra, aleluya, ya no da testimonio de su fe. Amén. De hecho, un corazón indiferente, aleluya, se acomoda tanto al mundo que ya no se nota su diferencia. Por eso el Señor dice: mejor es que fueras frío o caliente. Amén. Que tomaras una posición, porque en donde estás no representas absolutamente nada.
No hay utilidad. Yo lo mencioné hace algunas semanas atrás en referencia a esta tibieza a la que hacen alusión de la iglesia de la Odisea, porque era una ciudad. La Odisea era una ciudad que estaba, aleluya, entre dos ciudades. Una de ellas, aleluya, desde allá se traía el agua, aleluya, se traía el agua fresca. Había aguas frescas, habría agua, aleluya, que era útil para refrescar, para confortar. Esas aguas refrescaban y daban fuerza, renovaban la fuerza. Pero de otra ciudad se traía el agua caliente por ductos para llegar hasta donde estaba la Odisea, porque la Odisea no tenía fuentes propias, así que había que traer esas aguas de esas ciudades. Pero cuando se traía la ciudad caliente, el agua caliente por los ductos, cuando llegaba a la Odisea, esa agua ya estaba tibia. El agua de aquella ciudad, aleluya, que era agua caliente, era conocida por sus aguas termales. La gente iba, se metía a esas aguas termales y sentían algún tipo de alivio para sus huesos, para sus músculos. Eran conocidas como aguas sanadoras para el cuerpo, aleluya. Pero mientras que las aguas de una ciudad aliviaban, mientras que las aguas de otra ciudad reconfortaban, las aguas de la Odisea simplemente no servían para nada. Amén. Por eso el Señor les dice: ¿de qué les sirve estar tibio? Todo lo que producen es malestar. Sus aguas ni sanan, sus aguas no refrescan. Lo que ustedes hacen no hace la diferencia. Y eso es lo que pasa con aquellos que están apáticos espiritualmente. Ya no se ve la diferencia. Es como cuando Jesús dijo en Mateo 5:13: ustedes son sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Así que, iglesia, necesitamos recibir esta palabra. Esta palabra es para todos nosotros. Es la palabra de Dios a nuestras vidas. No la deseche, recíbala con un corazón sencillo y humilde. La frase estar dormido con los ojos abiertos se usa para describir a alguien que aparenta estar despierto, activo o presente, pero en realidad está desconectado, insensible e inactivo por dentro. Puede estar cumpliendo funciones, repitiendo palabras, pero desconectado de lo más importante, desconectado del mover, de la dirección y del fluir del Espíritu Santo de Dios. Por eso esta mañana quiero hablar de cuatro verdades que debemos recordar para no caer en la indiferencia espiritual. La primera de ellas, la primera verdad: la indiferencia es progresiva. Esta es la primera verdad. La indiferencia es progresiva. Esto quiere decir que no sucede de la noche a la mañana. No aparece repentinamente. Es el resultado de una serie de omisiones en nuestras vidas. Es el resultado del descuido. Es cuando nos descuidamos. Es el resultado de desatender aquellas cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Jesús en ese mismo libro de revelaciones o de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 son una serie de mensajes a 7 iglesias en el Asia Menor. En esas iglesias está la Odisea, pero también está la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 2 versículo 4 Jesús dice lo siguiente: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Amén. Dios le dice directamente a la iglesia en Éfeso: has dejado tu primer amor. Y sabe que esa expresión, has dejado tu primer amor, no refiere que esto haya sucedido de una manera abrupta. No, esto sucede paulatinamente.
Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto sucede, aleluya, porque nosotros vamos de a poco descuidando áreas en nuestras vidas. Vamos descuidando, desatendiendo. No es que tú te despiertes esta mañana y digas, hoy voy a comenzar una vida apática espiritualmente. Hoy seré indiferente. Si Dios me habla, no voy a oír. Si Dios me dice, no voy a obedecer. Si siento por ahí como que el Espíritu Santo quiere tratar conmigo, le voy a decir aquí no. Esto no sucede así. Esto va sucediendo de a poco. Porque la indiferencia espiritual es progresiva. Amén. Es el resultado de descuidos en nuestras vidas. Vamos descuidándonos. No es un derrumbe repentino, sino un desliz silencioso. Amén. Es algo que sucede de a poco. Primero dejas de orar con fervor, luego dejas de obedecer con prontitud y sin darte cuenta ya no te conmueve el oír la voz de Dios. Un día estábamos orando con lágrimas, después comenzamos a orar por rutina y al final ni siquiera oramos. Amén. Sencillamente, así de progresivo y de peligroso y de sutil, aleluya, es la indiferencia espiritual, como cuando usted, aleluya, saca una brasa del fuego. ¿Qué sucede con esa brasa? Inevitablemente, si esa brasa se aparta del fuego, de la fogata, de la hoguera, aleluya, o del barbecue pit, ¿verdad? Para ponerle un poco de sabor, ¿sí? Y empezar a oler ahumados. Pero si usted saca esa brasa de donde está el fuego, esa brasa inevitablemente, aleluya, se va a apagar. Aleluya, no de una forma drástica, sino paulatina, porque eso sucede, aleluya, con un corazón apasionado por Dios. Cuando ese corazón apasionado empieza a tener descuidos, empieza a tener desatenciones, ese corazón apasionado comienza a enfriarse y esa llama que un día ardió en ese corazón comienza a apagarse. Basta con que usted tome una cubeta de agua y la vierta sobre una hoguera para que usted apague ese fuego. Pero ¿sabe qué? El fuego que hay en el corazón del creyente no puede ser apagado por agua, pero se apaga por el descuido. No se apaga con el agua, se apaga con el descuido. Y de pronto no es que ya no me gustó cómo predicó el pastor, no es que ya no me gustó cómo cantaron los de la alabanza, es que ya no es eso. La indiferencia no llega, aleluya, por cuestiones externas, llega por decisiones internas. Llega por pequeñas decisiones que paulatinamente vamos nosotros tomando de una manera equivocada, hasta que de pronto ese fuego que un día ardió en nuestro corazón ya no volvió a arder. Es dramático, ¿verdad? Pero es cierto. Así sucede. Amén. Así sucede, es progresiva. La indiferencia espiritual es progresiva. El fuego de la pasión por Dios no se apaga con agua, se apaga con descuido. Por eso Hebreos 2 versículo 1 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice el apóstol, tenemos que hacer las cosas. Es necesario hacer las cosas, pero hacerla con diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? La palabra diligencia se refiere a la capacidad de actuar con cuidado, con rapidez y dedicación en la realización de una tarea o de algún deber. Y lo contrario a ser diligentes es ser negligentes o descuidado. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿De qué manera nosotros estamos llevando adelante nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos caminando nuestra fe? ¿Estamos siendo negligentes en los pasos que estamos dando? ¿Estamos siendo descuidados? ¿O estamos tomando el consejo que el apóstol nos da en Hebreos capítulo 2, versículo 1, donde dice que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído? ¿Para qué? Para que no nos
nos deslicemos. La indiferencia no empieza con una rebeldía, empieza con la negligencia, empieza con un descuido en nuestras vidas. Cuando usted empieza a descuidar sus tiempos de oración, cuando usted comienza a descuidar su tiempo personal de lectura bíblica, cuando usted comienza a descuidar, aleluya, asistir a la iglesia, cuando usted comienza a descuidar todas aquellas disciplinas espirituales que van formando y van desarrollando nuestro carácter cristiano, cuando descuidamos nuestro tiempo de comunión con los hermanos, usted no sabe lo bueno y beneficioso que es, aleluya, que nosotros podamos compartir tiempos de comunión, tiempos de compañerismo. De hecho, la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué sucede cuando los hermanos están juntos y en armonía? La Biblia dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alguien alaba a Dios en esta tarde. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dejemos de ser negligentes, dejemos de descuidarnos. Tenemos que atender con diligencia nuestra llama del fuego de Dios en nuestro corazón. Mire, la palabra deslizarse, ese término deslizarse en griego significa, aleluya, escaparse silenciosamente, alejarse gradualmente o perder el rumbo sin darse cuenta. Es como que lo que sucede con una barca que de pronto se suelta, aleluya, de las amarras. ¿Qué sucede? Usted ve que esa barca se suelta y usted dice: bueno, aquí está, no creo que se vaya. Pero poco a poco esa barca comienza a balancearse, y cuando menos usted se da cuenta, esa barca ya no está cerca, esa barca ya no está en la orilla, esa barca ya comenzó a irse, a deslizarse. ¿Sabe? Hay muchos, aleluya, que han descuidado sus amarras. Hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que han descuidado sus amarras, se han olvidado de atender con diligencia, aleluya, su vida espiritual. Y entonces el enemigo ha venido no con un pecado escandaloso, ha venido no con un pecado, aleluya, quizás un pecado de rebeldía tan notorio, pero el enemigo ha venido a trabajar a través de la apatía, porque ha venido a adormecer. Amén. El terreno de la indiferencia, hermanos, es uno de los terrenos favoritos de Satanás. Es un terreno favorito del enemigo, y usted y yo tenemos que estar conscientes de ello. La indiferencia no se trata de una rebelión directa contra Dios, sino de una pérdida de atención, una falta de diligencia, un descuido continuo que nos lleva a apartarnos poco a poco del mensaje que una vez abrazamos con fervor. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. No le dice: dejaste la doctrina. No le dice: dejaste el servicio. No le dice: dejaste tu generosidad. No le dice: dejaste de participar. Le dice: dejaste tu primer amor. ¿Qué significa esto? Puedes seguir en el ministerio, puedes seguir tocando en el grupo de alabanza, puedes predicar incluso o liderar un grupo dentro de la iglesia, y aún así haber perdido tu devoción por Dios, aún así haber hecho mucho con tus manos, pero nada con tu corazón. Puedes estar activo en la obra, pero totalmente desconectado con el Dios de la obra. Puedes estar, escuche esto, con una agenda ministerial llena. Una agenda ministerial llena, y aún así un corazón vacío y con nada de Dios. La indiferencia espiritual es progresiva y tiene que, aleluya, despertarnos esta palabra para no caer en el error que cayó la iglesia de la Odisea. El problema de la indiferencia no es dónde estamos ubicados externamente, sino la dirección que le estamos dando a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la indiferencia, hermanos, aleluya, no necesita sacarte de la iglesia. La indiferencia se conforma con tenerte dentro de la iglesia, pero sin el fuego de Dios ardiendo en tu corazón. Por eso dice el Señor a la iglesia de la Odisea: arrepiéntete de la
indiferencia. La indiferencia es el arte de vivir lejos de Dios sin cambiar de lugar. El llamado de Dios es: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 8. Número 2, la segunda verdad: el corazón tibio es terreno fértil para el orgullo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la apatía. Tenemos que tener mucho cuidado. La semana pasada hablábamos sobre el orgullo disfrazado de humildad. Pero la semana pasada mencionamos que el peligro del orgullo es que desencadena otra serie de pecados. Cuando hay una actitud de orgullo, de arrogancia en nuestro corazón, estamos en zona peligrosa. ¿Por qué? Porque el orgullo, la falta de humildad, hermanos, desencadena o resulta en una suma de pecados, aleluya, que se van uniendo a nuestras actitudes de orgullo. Pero mire, esto es todavía más complicado, es todavía más peligroso, porque precisamente la indiferencia espiritual es el terreno fértil donde el orgullo puede sembrar semillas y levantar un árbol. Amén. Levantar un árbol, establecer raíces. Usted sabe que hay suelos para que facilitan ciertos tipos de siembra de semillas. Hay suelos áridos donde se siembran un tipo de semillas. Hay suelos, aleluya, tropicales o suelos distintos, ¿verdad? Y usted dice: es que este suelo es propicio para dar este tipo de fruto, para dar este tipo de plantas. Bueno, sabe que en la indiferencia espiritual es el terreno que favorece para que plantas de orgullo, para que plantas de arrogancia, para que plantas, aleluya, de ego se levanten en nuestras vidas. Y esto es muy peligroso. Comienzas a creer que puedes vivir sin Él cuando tu devoción por Dios se viene abajo. Cuando tu devoción por Dios, aleluya, empiezas a dejarla, tú empiezas a creer en tu corazón que puedes vivir sin Él. Por eso hay que tener cuidado de la indiferencia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17. Jesús le dice claramente a estas personas: tú dices, le está hablando a creyentes, le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia y le dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Amén. Mire, estaban tan orgullosos, había tanta arrogancia en sus vidas que su indiferencia los había adormecido al punto de engañarlos, al punto de llevarlos al engaño. La iglesia de la Odisea era gente que pensaba que lo tenía todo, de tal forma que no necesitaba a nada ni a nadie. Es decir, decían: somos autosuficientes. La iglesia no estaba sufriendo, la iglesia estaba cómoda, tenía recursos, reputación, éxitos, y con esa mentalidad comenzaron a alejarse de Dios sin darse cuenta. Por su indiferencia no se dieron cuenta de su pobreza espiritual. Amén. Ellos no se dieron cuenta de la condición en la que ellos estaban. ¿Por qué? Porque estaban orgullosos. Y es que el orgullo no te permite ver y reconocer tu necesidad de Dios. El orgullo no te permite ver qué tan necesitado tú y yo estamos del Señor. Yo lo dije la semana pasada: el orgullo es la señal de que tu corazón ha perdido la brújula espiritual. Amén. Y comienza a navegar sin Dios. Cuando el orgullo llega, nos alejamos del Señor. Cuando el orgullo llega, no hay lugar para Dios en nuestros corazones. Esta iglesia lo tenía todo, pero espiritualmente no tenía nada. Jesús estaba allá afuera tocando la puerta. ¿Alguien me abre? ¿Alguien abre la puerta? ¿Alguien está escuchando? Necesito entrar. Pero su orgullo decía: no, estamos completos. No, estamos cómodos. Su arrogancia decía: no te necesitamos. Cuando te necesitamos te buscamos, Jesús. Pero ahorita lo tenemos todo. Tú dices: está rico, que no te hace falta nada. Bueno, eso es producto de la tibieza en tu corazón. Y es que la tibieza, la indiferencia espiritual no solamente nos enfría, la tibieza espiritual nos inflama de ego, nos inflama de orgullo y promueve la arrogancia, endurece nuestro corazón y crea en nosotros una falsa seguridad.
Necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. La tibieza espiritual no solamente te infla, sino que también te ciega a causa del orgullo. De tal manera que ellos no miraban su situación. Jesús tuvo que decirles que aunque ellos decían que no les faltaba nada, la verdad es que son o están desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Oiga, esto no es fácil de digerir, ¿verdad que no? Que de pronto alguien te diga, cuando tú piensas que todo está bien, y alguien venga y te diga, no, ¿sabes qué? No estás tan bien como tú piensas. Las cosas no están tan bien como tú crees. Y entonces empiezan a decirte tu mal estado. A veces nos sucede que queremos remodelar una casa. Y entonces usted dice, bueno, creo que me gustaría remodelar. Voy a empezar con la cocina porque me parece que es un lugar fácil. No veo tan complicado. Creo que solamente necesitamos una pintada. Voy a cambiar los gabinetes, voy a cambiar el color de las paredes y no sé, a lo mejor ya con eso cambia. Con eso ya se ve distinto, con eso ya se ve diferente. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las veces, cuando tú vas a remodelar algo, aleluya, la mayoría de las veces siempre va a salir algo extra. Y a veces no es cualquier cosa. Cuando menos te das cuenta, hermano, ya empezaste a descubrir que el problema que tú pensabas que era estético es un problema estructural. Recuerdo que una ocasión mi suegro, estábamos trabajando nosotros ahí en la iglesia de mi suegro como pastores asistentes, pero también hacíamos remodelación y entonces mi suegro nos dice, me dice, tráete tu pechera y de la carpintería, vamos a ayudar a unos hermanos para remodelar algo en su casa, quieren que les ayudemos con eso y aquello y ya les hablé con unos hermanos para que vengan también a trabajar aquí y entonces, oiga, cuando yo llego, ya me habían dicho a mí que querían hacer algo ahí y me habían dicho que nada más era una pared. Cuando llegué, hermanos, creo que nada más era una o dos paredes las que quedaban de pie. Y cuando llegué yo dije, ¿qué hicieron? Amén. ¿Por qué? Porque empezaron a descubrir que material ya estaba dañado, que había moho, que había madera podrida, que había pipa reventada. Oiga, una cosa tremenda. Lo que empezó por ser algo estético terminó en algo completamente estructural. Y eso es lo que sucede cuando hay orgullo en nuestro corazón. Pensamos que con un maquillaje, pensamos que, aleluya, que simplemente si oro un poquito más, si leo un poquito más la Biblia, si aguanto un poquito más, si sostengo un poquito más esto que me parece complicado hacerlo, pensamos que con esto lo vamos a resolver. Pero la verdad, amados hermanos, es que cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a tratar con nosotros, el Espíritu Santo no te va a dar un maquillaje. El Espíritu Santo no va a maquillar alguna situación en tu vida que no se ve mal. Él va a buscar a la raíz del problema, porque Él va a arrancar lo que está dañando en tu vida. Él no va a permitir que ese problema se extienda. Él no va a permitir que esa raíz siga creciendo. Él va a cortar, aleluya, de raíz cualquier tipo de situación, actitud, motivación o algo en nuestras vidas que no nos está permitiendo crecer en la obra del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El Espíritu Santo, aleluya, empieza a abrir no la fachada sino los cimientos, y te das cuenta que la tibieza no era superficial, era estructural. Pero la esperanza que tenemos cuando estamos en las manos del Señor es que, si bien es cierto, Dios, aleluya, nos confronta con nuestra verdad y nos dice con claridad la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos, también es cierto, es que Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Aleluya, Él sigue tocando la puerta de tu alma, esperando que tú abras la puerta, y cuando tú abras la puerta, el Señor cambiará y transformará tu vida, y donde falta fuego, Él va a encender, aleluya, el fuego de Dios en tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Número 3, la tercera verdad: lo que no alimenta se muere. Y esto es cierto. La indiferencia espiritual, aleluya, no aparece de la nada. Es la consecuencia de no solamente del descuido, sino que también porque hemos dejado de alimentar el alma.
Hemos dejado de alimentar el corazón. Amén. De hecho, alguien dice que la apatía espiritual es el grito agónico de una fe moribunda. Cuando la indiferencia o la apatía espiritual aparece, es porque nuestra fe está empezando a morir. Por eso es peligrosa. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que buscar, aleluya, al Señor constantemente, porque nuestra fe puede estar gritando, aleluya, agónicamente, que puede estar moribunda, aleluya, por causa de la indiferencia. Así como el cuerpo se debilita cuando deja de alimentarse, el alma también comienza a morir cuando no se nutre de Dios. Inevitablemente nuestro corazón, aleluya, va a empezar a morir. Algo se apaga en nuestros corazones cuando la indiferencia aparece. Necesitamos alimentar nuestro corazón. Necesitamos alimento fresco. Porque a veces queremos alimentar nuestro corazón, hermanos, con cosas del pasado, con lo que Dios hizo en el pasado. Y no es que lo que Dios hizo en el pasado esté mal, eso es un testimonio. Pero Dios puede seguir haciéndolo hoy. ¿Alguien lo cree? El Dios que te sanó ayer, te sana hoy y te sana mañana. El Dios que te restauró ayer, te restaura hoy y te restaura mañana. Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y Él quiere que nosotros sigamos dependiendo de Él, que sigamos buscándolo a Él. Pero la indiferencia nos detiene, la indiferencia nos vuelve apáticos a lo que Dios quiere hacer hoy. La indiferencia, aleluya, se conforma con que tú mires hacia atrás, con lo que fuiste, con lo que hacía. Oh, mira, acuérdate, ahora no lo estás haciendo, pero recuérdate cómo orabas antes. Creo que eso vale la pena que lo recuerdes. Hoy quizás no estás trabajando como trabajabas antes, pero acuérdate, años atrás lo hacías. Y entonces el que está indiferente, el que está apático, siempre traerá los recuerdos del ayer, tratando de alimentar su fe para el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Dios nos confronta esta mañana y nos dice: yo tengo alimento fresco para ti hoy. Yo tengo el alimento fresco que tú necesitas para el día de hoy. La palabra que tú necesitas para hoy. Aleluya, lo que tú necesitas para fortalecer tu fe. Lo que tú necesitas para afirmar esa convicción. Yo tengo lo que tú necesitas, dice el Señor, para que tú fortalezcas tu corazón y que la llama del Espíritu de Dios en tu vida no se apague, iglesia. La indiferencia espiritual, aleluya, es el resultado de un corazón que ha dejado de alimentarse, aleluya, de lo que Dios está queriendo dar hoy. Mire, hay una historia en la Biblia del pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. Dios los alimentaba, no les faltó alimento ningún día. Dios les proveía todo lo que necesitaban para alimentarse físicamente. Dios no solamente los sostuvo, sino que también les quería enseñar en cada una de las cosas que Dios hacía con ellos. Él quería mostrarles una enseñanza, darles una oportunidad para aprender. Y el caso de el maná en el desierto es uno de ellos. Amén. El maná que Dios hacía descender del cielo y de pronto aparecía en todo el campamento cuando apenas comenzaba el día. Ese maná, aleluya, que venía directamente de la mano del Señor para el pueblo de Israel, los alimentó por 40 años estando en el desierto. Los israelitas no tenían que sembrarlo, no tenían que trabajarlo, no tenían que buscarlo. Todo lo que tenían que hacer era salir de sus tiendas y recogerlo en el campamento. La gente salía, aleluya, y levantaban ese alimento y lo llevaban a sus casas sin necesidad de mayor esfuerzo. Y esto era continuamente, cada mañana Dios manifestaba su fidelidad y su bondad y su gracia para con el pueblo de Israel, trayéndoles maná, aleluya, para alimentarlos físicamente. Pero ¿sabe qué? Dios les dio instrucciones y Dios les dijo: no quiero que guarden para mañana. ¿Se imagina usted que
que en vez de israelitas fueran hispanos? Amén. Que apenas llegamos a la tienda del sobrino, a la fiesta del sobrino, o a la casa de la tía, porque iban a hacer mole, y ya llegamos con nuestro topper. Por si acaso algo sobra. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí. Pues si usted va al refrigerador de una persona hispana, bueno, yo no sé otras culturas, pero usted va a abrir el refrigerador y está el huevo con chorizo de hace 2 días. Para un taquito, ¿a poco no? O el arroz, sí. O que si alguien tiene pozole que nos avise. Sí. Pero el pozole recalentado, oiga, sale más sabroso. Lo cierto es que no eran hispanos, amén. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: no dejen para mañana. No se atrevan a guardar para mañana. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría Dios? Aleluya, parecía una instrucción sin sentido. Sin embargo, Dios sabía el por qué lo hacía. Y es que Dios quería enseñarles algo. Dios quería decirles a ellos: no se preocupen por mañana. No tienen que angustiarse por mañana. No tienen que pensar qué faltará mañana. Aleluya, porque mañana Dios, yo voy a seguir siendo fiel con ustedes. Porque mañana el pan no va a escasear. El Dios que proveyó el pan ayer es el Dios que provee el pan hoy, pero también es el Dios que va a proveer el pan para mañana. Así que no tenemos de qué preocuparnos, pero en un sentido espiritual, aleluya, tenemos que recordar, aleluya, que así como alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el alma. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos alimentar nuestro corazón. Usted no va, aleluya, a algún restaurante y llega y ¿qué es lo que quieres comer? Bueno, hoy no quiero alimentar mi estómago. Creo que necesito alimentar mi espíritu. ¿Qué tienes para mi espíritu? ¿No tienes una carta que diga algún alimento para mi espíritu? Usted no puede alimentarse en su espíritu. Usted no puede alimentar su corazón, aleluya, proveyendo de alguna comida por allá en algún local, en algún lugar. Usted necesita acudir a Dios. Usted necesita acercarse a la presencia de Dios. Usted necesita ir a Dios en oración, porque el único que puede proveer el alimento espiritual para nuestra alma se llama Jehová de los ejércitos. Jesús dijo, aleluya, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos alimentar el alma si no estamos conectados con la fuente, aleluya, que alimenta el alma, que es Cristo. Necesitamos, aleluya, alimentar nuestro corazón. Y la indiferencia espiritual llega cuando nosotros hemos dejado de alimentar nuestro corazón. Había una función que Dios le había dado al pueblo, al sacerdote en el pueblo, a esos sacerdotes que él había llamado para ministrar en el templo. Una de las funciones que ellos tenían que realizar es que cada mañana ellos tenían que traer leña para poner en el altar, donde había una llama que según Levíticos nos dice que no podía dejar o no podían dejar apagarse. La Biblia nos dice en Levíticos 6 versículo 13: recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Nunca debe apagarse. Así que cada mañana los sacerdotes se levantaban muy temprano para asegurarse que hubiera los leños suficientes para que ese fuego no se apagara. El fuego, ¿quién lo había dado? Dios. Ese fuego venía de Dios, pero ¿quiénes eran responsables para que ese fuego no se apagara? Los sacerdotes. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Esa pasión, esa devoción, amén, esa llama que se encendió en nuestro corazón por las cosas de Dios, Dios nos lo dio, pero nosotros somos responsables de que esa llama no se apague, de que esa llama siga ardiendo. Y para ello necesitamos buscar el leño de la oración.
el leño de la palabra de Dios, el leño, amados hermanos, de la comunión con mis hermanos, el leño de la generosidad, el leño del servicio. Necesitamos practicar las disciplinas espirituales, aleluya, que nos dan la capacidad para que usted y yo podamos mantener el fuego de Dios encendido en nuestro corazón. De ahí que cuando Pablo escribe a Timoteo, en una de sus cartas les dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, le estaba diciendo: es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad. Era una responsabilidad que la iglesia de la Odisea, aleluya, había descuidado. Por eso necesitamos atender el llamado de Dios, aleluya, de dejar a un lado cualquier tipo de indiferencia. Y por último, pasen los músicos, por favor. La indiferencia espiritual no es un estado pasivo, es peligroso. No tiene nada de inofensivo. Pareciera que la indiferencia no le hace mal a nadie. Pareciera que la indiferencia, aleluya, o la apatía no daña absolutamente a nadie, pero esa es una equivocación. La indiferencia no tiene nada de pasivo. Es muy, pero muy peligrosa. Por eso necesitamos nosotros atender con cuidado a no descuidarnos, sino que podamos mantener nuestro corazón conectado con el Señor día a día. La indiferencia nos tiende una trampa de la comodidad. ¿Sí? Nos hace sentir cómodos. Voy a la iglesia, me siento cómodo. ¿A quién no le gusta venir a una iglesia donde tenga buen aire acondicionado? Donde tenga sillas para sentarse cómodas, donde usted pueda tener espacios suficientes, ¿verdad? Uno dice, bueno, una iglesia donde no tenga que meterme a muchos lugares y simplemente llegue rápido, cerca de mi casa, ¿verdad? Eso está bien, no está mal. Todos buscamos la comodidad. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando queremos transportar esa comodidad a nuestra alma y queremos encontrar un lugar que nos haga sentir cómodos en nuestro corazón, que nos haga sentir no tan exigidos por el evangelio. Un evangelio que no exija tanto. Un evangelio que no me confronte. Un evangelio que no exponga, aleluya, o no me exponga a cambios que no estoy dispuesto a hacer. Ese es el problema de la indiferencia. El problema de la indiferencia es que nos lleva a un estado pasivo y cómodo, en el que pensamos como la iglesia de la Odisea: estoy bien, tengo lo que quiero, creo que ya no necesito nada más. Y entonces simplemente desde aquí contemplo lo que sucede. Pero esa es una mentira del diablo. Es un engaño. Dios no nos llama a estar cómodos espiritualmente. Dios no nos llama, el mensaje del evangelio no es un llamado a la comodidad espiritual. El mensaje del evangelio, Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos, hablando Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso no es comodidad. Eso no es comodidad, iglesia, aunque me estén viendo así con la cara como de sonríe un poquito. Eso no es comodidad. El evangelio no busca nuestra comodidad espiritual. El evangelio te va a confrontar espiritualmente. El evangelio te va a desafiar. ¿Por qué? Porque el evangelio busca que el carácter de Cristo, aleluya, se desarrolle en ti. Y mientras nosotros no seamos confrontados y desafiados en nuestra fe, en nuestra forma de servir, en nuestra forma de buscar a Dios, si no estamos siendo desafiados, nos vamos a sentir cómodos, o lo suficientemente cómodos como para decir: no me hace falta absolutamente nada. Pero hoy tenemos que reconocer que Dios nos está llamando a negarnos a nosotros mismos. Porque el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Ese tomar la cruz no es fácil. Ese tomar la cruz es un desafío constante. Yo recuerdo haber escuchado a mi abuelo platicarnos una historia sobre precisamente el llevar la cruz. Y él mencionaba que esa historia, o en esa historia contaba que había un grupo de cristianos que iban caminando por un camino con una cruz cargada en sus hombros. Y iban en grupo. Amén. Cuando de repente uno se fue quedando atrás. Uno se fue quedando atrás porque la cruz se le iba haciendo cada vez más pesada. Y entonces miraba cómo el grupo se adelantaba y él se iba quedando atrás. Y entonces cuando se dio cuenta que ya no podía porque la cruz estaba muy pesada, tomó un serrucho y la cortó. La subió a su hombro y dijo, oh, está bien, es más cómoda. Y siguió hasta que alcanzó al grupo. Pero caminando más adelante, esa cruz que había cortado se volvió a sentir pesada. Y se fue quedando atrás, pero como ya había agarrado la mecánica, ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? Entonces le cortó otro pedazo. Y se fue llevando la cruz de esa manera. Cada vez que se le hacía pesada, le cortaba un pedazo porque era mucho más cómodo. De repente, a la distancia, en su intento por alcanzar al grupo, se dio cuenta que el grupo empezó a alinearse. Se empezó a alinear. Y entonces estaban haciendo fila y él no sabía por qué estaban haciendo fila. Y cuando de repente, hermanos, estaba ya cerca de que tocara su turno, se dio cuenta que los que estaban en la fila delante de él bajaban la cruz, la ponían en una parte donde no había camino, y entonces la ponían como si fuera un puente, y entonces se subían sobre de ella, caminaban, del otro lado la tomaban y seguían su camino. Para tristeza de él, amén, y como resultado de su comodidad, cuando tocó su turno, tomó la cruz. Y cuando la quiso poner, la cruz se fue hasta abajo. El Señor dice, tomen su cruz cada día. Pareciera cómodo hacer esto, pareciera cómodo hacer aquello, pero cuando el Evangelio nos confronta, no es para nuestra comodidad, es para desarrollar una fe que nos lleve a seguir adelante hasta llegar al final. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. La indiferencia, ¿cómo se puede vencer? ¿Cómo se puede vencer la indiferencia? ¿Cómo podemos salir de esa condición de indiferencia? ¿Cómo podemos salir de ahí? Sabe que la indiferencia no se vence con una emoción. Yo mencionaba esta mañana que hay personas que andan de eventos en eventos porque de alguna manera quieren encender la llama en su corazón otra vez. Pero la verdad es que la llama del Señor no se enciende por eventos. Pueden contribuir, es cierto. Pueden ser como esa chispa. Amén. Pueden ser como esa chispa que desate, aleluya, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no podemos depender de un evento, de una conferencia, de una predicación para poder mantener el fuego del Señor encendido en nuestras vidas. ¿Cómo se vence la indiferencia? No con la emoción, se vence con decisión. La indiferencia no se vence con emoción, se vence con decisión. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Si usted va a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, encontrará que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si usted va al versículo 20 de Apocalipsis 3, encontrará que Jesús también dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cada una de estos versículos, hermanos, son una decisión que tú y yo debemos de tomar. Tenemos que tomar la decisión de recordar lo que a lo mejor hemos olvidado. Tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de aquello, aleluya, que hemos permitido en nuestras vidas. Pero también tenemos que tomar la decisión de volver.
una vez más a ese lugar donde un día se encendió la llama. ¿Qué le parece si cierra sus ojos en este momento? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta hora. Usted mejor que nadie sabe cómo está su corazón delante del Señor. Esta palabra nos confronta a todos. Esta palabra nos desafía a todos. Esta palabra es general para todos. Pero esta palabra demanda no una decisión general, sino una decisión personal. Una decisión personal. El llamado puede ser general, pero la forma en la que tú decides responder es general. Es individual. Es personal. Es tu respuesta, no la respuesta de todos. Es tu respuesta. Dios tocando la puerta de nuestro corazón, porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Porque Él quiere, aleluya, que des el siguiente paso en tu fe. Porque Él quiere, aleluya, que madures espiritualmente. Él quiere que tú crezcas, que tú avances, que no te quedes como estás, que no te conformes. Dios está buscando, aleluya, llevarnos hacia adelante. Él dice: estoy tocando la puerta y llamo. Quizás tú ya eres salvo. Quizás tú ya entregaste tu vida a Cristo y tienes años caminando en la fe, pero el Señor dice: todavía hay camino que transitar. Sigue adelante, sigue avanzando, no te detengas. Los desafíos pueden ser grandes, pero yo no he cambiado, dice el Señor. Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es tiempo de responderle al Señor. ¿Y cuál será nuestra respuesta en esta tarde? ¿Abriremos la puerta o seguiremos indiferentes, encerrados en nuestra comodidad y en esta pasividad? ¿Cuál será nuestra respuesta delante del Señor? Yo quiero invitarlo que mientras cantamos una alabanza al Señor, yo quiero invitarlo a que usted y yo vengamos a este altar.